tuyo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, Señor, cuál es la herencia, cuál es la gloria de tu herencia, cuál es el poder que actúa poderosamente en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, queremos ser llenos de tu voluntad, Señor, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Te pedimos en esta hora, Señor, para que nuestra mente sea renovada y seamos entendidos, Señor. Que podamos experimentar la buena voluntad que es agradable y perfecta, papá. Damos gracias por cada uno, Señor, de los que estamos acá. Que sus ojos sean abiertos, papá. Que cada uno de ellos pueda entender esta verdad presente en el propósito eterno, Señor, que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos hablando el miércoles pasado y vamos a seguir avanzando. Estábamos hablando de que la importancia de poder entender nuestra identidad como fundamento, donde siempre que pensamos a construir algo, tanto lo vemos, siempre se empieza por el fundamento, por la base. Nunca se empieza por las paredes o por el techo, sino que se empieza siempre con el fundamento. Y hablando de renovación, hablando de lo que queremos dar a entender y conocer hoy en día, es importante que la gente pueda entender su identidad en Cristo, que sea su vida porque la vida del Hijo, la vida de Cristo en ellos, que su entendimiento sea que su fundamento es quiénes son en Cristo Jesús, su identidad. Así, cuando empezamos a construir o caminar, podemos ser entendidos de que todo lo que vayamos a hacer en el camino no vaya a ser una forma de nosotros querer depender de lo que hacemos o de lo que sentimos, sino de lo que Él ya hizo en nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y tocamos un pasaje bíblico, vamos a ir a Efesios 1:3, y estuvimos hablando de que cuando Dios nos bendijo, Dios habló bien de nosotros. Dios no nos habló mal, porque cuando hablamos del Efesios 1:3, cuando hablamos del propósito eterno, podemos ver que Dios nos bendijo antes de la fundación del mundo. No nos bendijo después que el hombre pecó, o habló bien de nosotros después de que Jesús vino y pagó el precio por los pecados, sino que había hablado bien desde antes de la fundación del mundo. Pero ese hablar tiene una fase, un fundamento. ¿En quién lo basó esa palabra? En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa bendición está basada ¿en qué? En algo que dependa de nosotros, o en su gracia, en Cristo Jesús. Porque dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Según qué? Según nos escogió ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de esto, de este entendimiento, de esto que queremos entender hoy en día, o poder edificarnos en esta verdad, es que lo que somos, lo que tenemos en Cristo Jesús, no está basado en que tú hiciste algo, sino en que Él te escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que este según no está basado después de que tú hiciste algo, sino está basado en antes de que todo fuese hecho. Él ya nos había bendecido. ¿Según qué? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que lo que queremos dar a entender hoy en día es que, basado en su propósito eterno, Dios no aseguró las cosas basadas en el hombre, en la creación, sino en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, lo que podemos expresar hoy en día, es porque Cristo está en nosotros. No es porque nosotros seamos personas capaces de hacerlas, sino porque la vida del Hijo está en nosotros expresándose, ¿sí o no? Amén. Por eso todo lo que hacemos está asegurado ¿en quién? En Cristo Jesús. El propósito eterno, porque todo esto tiene que ver con el propósito eterno, donde muchas veces decimos, ¿desde dónde empezó esto? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos reconcilió? Y vamos a estar hablando hoy un poco de reconciliación. ¿Por qué Dios nos reconcilió? ¿Nos reconcilió porque estábamos enojados con Él, o nos reconcilió por causa de su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús? ¿Por qué Dios se mueve? ¿Por qué Dios hace las cosas? ¿Por qué las hace? ¿Por qué vino Jesús? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué vino Él? Mucha gente en la religión nos ha dicho que vino porque la religión nos ha dicho que
Vino porque no quiere que nos vayamos al infierno. Pero es una mínima verdad, pero no es toda la verdad. Pues. No estamos diciendo que no vino por eso, sí. Fue una consecuencia por causa de lo que vino. Amén. Pero Él vino por causa de su propósito eterno. Amén. Él no vino específicamente a salvar gente del infierno, porque por eso es que hoy vemos tantas doctrinas donde solo predican el infierno y que Jesús es el ticket para ir al cielo para que no vayas al infierno. ¿Sí o no? Pero olvidamos lo más esencial, ah, ¿por qué Jesús vino? Perdón, ¿por qué Jesús? ¿Cuál fue su la cosa primordial, la principal de que Él vino a esta tierra a hacer? ¿Para qué vino a hacer eso? ¿Por qué lo vino a hacer? ¿O por qué vino? Pero vino por causa de qué? De su propósito eterno. Vamos a ir aclarando esto bien ahorita, estamos aquí empezando, pero queremos que vayan entendiendo por qué vino. ¿Por qué Dios vino? ¿Por qué Jesús vino? ¿Y se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos reconcilió? ¿Por qué Dios nos justificó? ¿Por qué? Y siempre vemos esa pregunta, no es que yo estaba en pecado, nos hacemos esa pregunta y la gente dice, no, es que estaba en pecado y Dios ya me justificó y ahora ya soy justo. Y solo vivimos una vida donde decimos, soy justo, pero no entiendo el propósito eterno de Dios. ¿Por qué Dios me justificó? Y no me justificó porque no me fuera al infierno, me justificó por causa de su propósito eterno. ¿Por qué me reconcilió? No me reconcilió porque Dios estaba enojado con nosotros y si no nos reconciliaba nos iba a mandar al infierno. No, Dios nos reconcilió por causa de su propósito eterno. Lo que Él se había propuesto hacer en Cristo, Él lo iba a llevar a cabo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por eso es que les digo, cuando hablamos de todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, no tiene que ver nada con tu buena persona, por lo que tú has hecho, sino tiene por causa de su propósito eterno. Amén. Por eso es que hemos hablado un poco con el pastor de que el propósito eterno se expresa un poder de Dios, o el poder de Dios por causa de ese propósito, o el propósito de Dios es donde se mueve más poder. ¿Por qué? Porque Él va a respaldar siempre su propósito eterno. A ver, si nosotros decimos, no, es que Dios vino a suplirme todas mis necesidades. Y Dios dice, pero yo no vine para suplirte todas tus necesidades. Yo vine por causa de mi propósito eterno. Que ahí están suplidas todas tus necesidades. ¿Sí me entiendes? O otra gente dice, no, Jesús vino a sanarme porque estaba enfermo. No exactamente, Él vino por causa de su propósito eterno. Y por causa de ese propósito eterno, la enfermedad es absorbida o es destruida, ¿sí o no? Por causa de su propósito eterno. Muchas veces andamos buscando las añadiduras, como que Dios vino específicamente a algo, pero Él vino por una cosa, vino por causa de su propósito eterno. Por el propósito es que Él nos bendijo y nos escogió ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Él había planeado hacer desde antes de la fundación del mundo se iba a llevar a cabo, pasase lo que pasase. Y la consecuencia de ese propósito eterno, nosotros cuando nos sometemos a ese propósito eterno, estamos siendo beneficiados. Todo está marchando de acuerdo a lo que Él ya planeó para nosotros. Porque podemos decir, a veces nos podemos equivocar donde Dios va a cumplir nuestros caprichos. ¿Cuántos hemos oído eso? Dios va a hacer esto por mí, dice, porque yo tengo fe. Pero eso que quieres tú que haga Él está alineado con el propósito eterno de Dios. Muchas veces no, muchas veces es un capricho personal donde nosotros queremos algo, pero no entendemos lo que Él ya hizo en Cristo Jesús. Amén. Por ejemplo, si nosotros decimos queremos abrir una obra en cierto lugar y estamos insiste abrir una obra en otro lugar, pero si no está en acuerdo a su propósito eterno, ¿será que Dios lo va a respaldar? Queremos que hoy en día que nos alineemos a su propósito eterno. ¿Por qué Él nos bendijo? ¿Por qué Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo? Bienvenidos hermanos aquí. Me gusta verlos. Y, y eso es lo que queremos hoy hablar en día, es de que podamos ser entendidos de por qué Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Habló bien de nosotros. Habló bien donde Él nunca se va a expresar de nosotros acerca de personas que
no somos nadie, que no tenemos, que no servimos, sino que siempre Él habló bien de nosotros, que nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en quién, en Cristo Jesús. A ver, ¿Dios hablaría mal de su Hijo? No. ¿Y si nosotros estamos en Cristo, Dios hablará mal de nosotros? No. Por eso es que nuestra seguridad o nuestra confianza siempre está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Amén. Ahí nos escogió, ahí nos conoció en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos entendiendo que ahí desde ahí nosotros somos conocidos, no fuimos conocidos después de que el hombre pecó, sino fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Porque todo está marchando de acuerdo a su propósito eterno. Todo está marchando de acuerdo a su propósito eterno. Todo gira en eso. Él se lo propuso hacer, Él lo va a llevar a cabo. Amén. Por eso es que cuando nosotros nos sometemos a ese propósito, todas las cosas empiezan a cambiar alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de su propósito eterno. ¿Sí o no? Porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Quiero que vaya viendo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Ok. ¿Cómo debemos edificar? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que debemos entender nosotros? ¿Desde dónde somos? ¿Desde dónde venimos originalmente? ¿Desde dónde es nuestro principio? Para que podamos ser edificados correctamente en este propósito eterno. Por eso te estoy hablando, ¿desde cuándo Dios te bendijo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque muchas veces solo hemos conocido la vida en Cristo desde después de que el hombre, es más, desde que Jesús vino y pagó el precio por los pecados del hombre y resucitó. Y todos celebramos que Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús fue ascendido. ¿Sí o no? Pero ignoramos muchas cosas desde cuando Dios nos conoció en Cristo Jesús. Dios nos conoció cuando Jesús murió, Dios nos había conocido desde antes de la fundación del mundo y por eso es que Jesús vino a esta tierra a cumplir el propósito que Él se había propuesto en sí mismo ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Para que así nosotros no andemos como queriendo hacer algo para nosotros ser aceptados delante de Dios. Venir a un lugar y pensar que porque venimos a un lugar somos aceptos. No, nosotros somos aceptos ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso Efesios 1, 7 dice en el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en él, amado. O la Reina Valera dice en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuándo fuimos aceptos en el amado? ¿Será que fuimos aceptos después de que Jesús murió o antes de la fundación del mundo? Porque estaba un sacrificio ya hecho. ¿Sí o no? Por eso es que Dios no se mueve según basado en la necesidad del hombre, sino Dios se mueve según su propósito eterno. ¿Desde cuándo Dios nos conoce? Desde antes de la fundación del mundo. Eso es como que debemos entender nosotros qué es lo que nosotros somos para Dios en Cristo Jesús. Para así no nos veamos como personas que nos vemos a veces desconectadas todavía después de Dios. No, siempre hemos estado conocidos por Dios. Siempre hemos sido conocidos por Él. Simplemente que hoy nosotros lo estamos conociendo. Cómo Él nos conoce. Pero ¿cuándo nos conoció Él? Desde antes de la fundación del mundo. Somos conocidos por Él. Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ir viendo esto más claro, pero quiero que entiendan algo. Que ustedes son personas conocidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Sí entendemos que el pecado entró,
pero Dios no te conoce así, porque Él te conoció en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Por eso es que su propósito eterno no fue cancelado por causa que el hombre pecó. Al contrario, Jesús vino, nos dio salvación para volvernos a poner como el medio para entrar otra vez a ese propósito que Él se había propuesto en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Así podemos ver que todo lo que vemos desde la eternidad, el pecado es absorbido y quitado totalmente, y nos vemos como personas que hemos sido conocidas y seguimos siendo conocidas como Dios nos conoce, sin mancha delante de Él, santos y sin mancha, porque así Él nos conoce. Eso es el fundamento que queremos poner, que la gente tenga identidad de quién es en Cristo Jesús, ahorita en este tiempo, ya, pero es porque Él ya te había conocido así, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué hablamos esto? Porque muchas veces cuando vienen las personas a Cristo, podemos decir, las personas aceptan lo que Jesús ha hecho, mejor dicho, o lo que Jesús ha hecho por ellos en la cruz, ponemos ese como fundamento. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Ahora, cuando entendemos quiénes somos en Cristo como identidad, ¿qué vamos a dejar de buscar? La aceptación de Dios por causa de lo que nosotros hacemos. Tú puedes ir allá afuera, cualquier persona, tú le preguntas qué necesitas hacer para que Dios esté contento contigo. ¿Qué es lo primero que te dicen? Hay que hacer buenas obras y hay que ¿qué? Portarnos bien. Entonces, por eso es que hoy estamos hablando y dejándoles saber que lo primerito que las personas que vienen a un lugar y que son nacidos de nuevo deben entender que su identidad en Cristo, y desde cuándo son conocidos, desde cuándo Dios los conoce, así ellos van a fundamentar su vida, van a fundamentar, podemos decir, su caminar, no basado en lo que pueden hacer, no basado en lo que sienten, sino basado en lo que Dios ha dicho de ellos en Cristo Jesús. Y Dios dijo, la palabra dice en Efesios 1:3 que Dios nos bendijo en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Como hablábamos el miércoles, bendecir no es muchas veces bendecir solo lo vemos como que nos dieron cosas, nos dan dinero, nos regalaron esto, Él me bendijo, pero muchas veces bendecir no solamente es cosa material, bendecir es hablar bien, y Dios lo que hizo cuando nos conoció es, habló bien de nosotros, ¿sí o no? Por eso es que cuando Él crió en la creación podemos ver una expresión de eso donde decía, y Dios miró, y era bueno ¿en qué? O Él dijo, y se miraba malo en gran manera, dijo, y era bueno en gran manera. O sea, todo lo que Él ha hecho, siempre le ha hablado bien de ello. ¿Sí o no? Ahora, cuando también vemos a Jesús le dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo ¿qué? Complacencia. Entonces, siempre hablaba bien de nosotros. Hablaba bien del Hijo, hablaba bien de lo que había hecho. Entonces, Dios siempre ha hablado bien de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios aseguró todo lo que nosotros somos ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque Él en su propósito eterno, Él no está de acuerdo en ver a la humanidad separada de Él, sino que ve a la humanidad que siempre unida a Él. ¿Sí o no? Porque Él habló bien de nosotros. Ahora entendemos, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de nuestra identidad en esta verdad presente. Lo que queremos que la gente entienda es su identidad en Cristo Jesús, su identidad. Porque seamos honestos, podemos hablar de que soy uno con Dios, que soy bendecido, que soy justo, que soy santo, que soy sin mancha. Pero cuando viene un problema allá afuera, seamos honestos, ¿sí o no pensamos que es porque algo fallamos o algo hicimos mal? ¿Sí o no? Pero hemos venido a un lugar y lo hemos confesado. Yo soy justo, yo soy santo, yo soy esto, ¿sí o no? Ahora, muchas veces hay personas donde decimos, hicieron algo incorrecto. Y cuando vienen otra persona, se sienten condenados. ¿Por qué? ¿Cuántos les ha pasado? Podemos decir un ejemplo claro es cuando a una persona no la has visto por mucho tiempo y la ves
y le dices, te extrañamos, ¿dónde has estado? Y todo eso, y esa persona se siente un poquito como apenada, como no sé, no, es que aún su identidad no está basada en lo que sí tiene esa identidad, pero aún su mentalidad sigue pensando que él necesita hacer algo para ser aceptado en un lugar, ¿sí o no? Y la verdad es que nosotros ya somos aceptos en el amado, ¿sí o no? Por eso es que queremos que la gente primeramente se fundamente en su identidad de quienes son en Cristo Jesús. Y como vemos en Efesios, Dios habló bien de nosotros desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Cristo Jesús, en Cristo. Entonces, cuando alguien viene a un lugar, debe saber que antes de que una persona o los que estamos acá hablemos bien de él, Dios ya habló bien de él. Porque si no, él va a estar buscando que las personas hablen bien de él. Y cuando lo que él debe saber es que Dios ya habló bien de él. ¿Sí o no? Por eso que Jesús nunca perdió su identidad. Jesús soy yo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y muchas veces cuando venimos, fallamos un error, se nos olvida que lo mismo que le dice a Jesús, nos lo dice a nosotros. Eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Por eso es importante que antes de nosotros enseñar y seguir renovando nuestro entendimiento, debemos fundamentarnos en quién es nuestra identidad. ¿Quién es nuestra identidad? En Dios. ¿Y quién es nuestra identidad en Dios? Cristo Jesús. Como Él es, así somos nosotros. ¿Sí o no? Por eso es que ahorita vamos a hablarles de identidad. Tal vez nos vamos a ver un poquito repetitivos, pero queremos que ustedes entiendan quiénes son en Cristo y que ustedes son justos, son santos, son sin mancha. Que el primero que habló bien de nosotros fue Dios, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. Así pasara lo que pasara, Dios nunca iba a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso vamos a leer el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué somos? Digan conmigo, santos y sin mancha delante de Él. Pregunta, ¿qué pasa si mañana te levantas y cometes un error grande? ¿Cómo Dios seguirá hablando de ti? Santo y sin mancha delante de Él. Pero ¿por qué viene la condenación? ¿Por qué viene el sentido de culpa? Porque todavía muchas veces no hemos entendido y fundamentado en quién nosotros somos en Cristo Jesús. Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Fallamos? ¿Sí o no viene un sentido de culpa, podemos decir así? Sí viene. Por más que aquí nosotros, aunque predicadores, yo he mirado predicadores que han predicado grandemente, pero con una pequeña cosa les viene un sentido de culpa. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido bien quiénes nosotros somos en Cristo. No porque no te venga la culpa vas a ser, no, ya lo eres. ¿Pero por qué? Porque aún no entendemos claramente que nosotros somos justos, santos y sin mancha. Lo que quiere hacer eso es que tú dejes de todo lo que tú puedes hacer para que solamente te descanses en lo que tú ya eres en Cristo Jesús. Desde ahí, cuando tú entiendes quién tú eres en Cristo Jesús, vas a empezar a edificar, a ser renovado en tu entendimiento. Porque todo lo que hagas ya no va a ser para sostener tu relación con Dios, o sea, hablando de esa manera, sino es para dar entendimiento y crecimiento. Porque ¿cuántos de nosotros vamos a hablar como familia? Así honestamente. Hacemos, como les he repetido, cometemos algo que no es correcto, nos sentimos culpables. ¿Sí o no?
Y cuando nos sentimos culpables, tratamos de resolver esa culpabilidad basado en algo que nosotros podemos hacer. Y eso lo podemos buscar basado en una persona, un amigo, un familiar, ¿sí o no? Si yo me junto con el pastor todos los días, muchas veces pensamos que juntarse con el pastor todos los días, eso nos da seguridad delante de Dios. ¿Será verdad eso? No. O si yo me junto con el ministro que he conocido y le hablo y le digo y le diezmo y le doy ofrenda y todo, ¿pensamos que eso nos da seguridad con Dios? No nos da, pero a veces lo pensamos. ¿Sí o no? Digo, seamos honestos, ¿sí o no? A veces, si vengo los miércoles y domingos todos los días y nunca fallo, muchas veces pensamos que eso nos da seguridad delante de Dios. Y no es verdad. Porque nuestra seguridad no está basada en nada. Ninguna persona que tú puedas que esté en este cuarto, en ninguna otra persona más que en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Porque lo que queremos es que no busques seguridad en nadie más que en Cristo Jesús. Si no busques, ya estás seguro en Él. Y que tu seguridad no está en una relación que tengas con alguien, que son buenas las relaciones, son productivas, sí, pero no nos dan seguridad. ¿Sí o no? Es sano tener relaciones entre hermanos como familia, es sano, es bueno reunirse, pero nunca vamos a sustituir las buenas relaciones que tenemos con quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Amén. Porque muchas veces cuando esa relación se rompe, sentimos que ya no somos parte de ellos, porque todavía no entendemos que nuestra unión con ellos no está basada en qué muy bien nosotros nos llevamos, sino nuestra unidad es quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos une a nosotros. Podemos hablar, podemos platicar, podemos jugar, podemos pescar, que nos gusta a nosotros pescar, pero después de todo eso, lo que nosotros nos une no es qué es lo que hacemos, sino quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Cuando entendemos eso, nuestra relación va a ser mucho mejor porque ya no vamos a buscar conveniencia de otros, sino que vamos a juntarnos porque queremos estar juntos sin buscar nada a cambio, sabiendo y conociendo y entendiendo que lo que nos une no es lo que nosotros hacemos juntos, sino quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Porque así como Él es bendecido y Dios habló bien de Él, así también habló bien de mí. Y si Él dice, bueno, si yo me equivoco y Él no se equivoca, Dios no sigue hablando mejor de Él y de mí mal, sigue hablando bien de los dos. Porque la forma de Dios conocernos no es basada en nuestras relaciones personales, sino Él nos conoce quiénes nosotros somos en Cristo. Dios le agrada que tengamos armonía, sí, pero que nunca pongamos nuestra identidad en la armonía, sino en quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Amén. Porque entonces nuestra relación va a ser más fuerte. ¿Sí o no? Porque si aquel habló mal de mí, ya lo desecho porque mi relación no está basada en quién yo soy en Cristo, sino está basada en cuando hablaba bien de mí, yo hablo bien de él. Habla mal de mí, hablo yo mal de él. ¿Sí o no? Él ya no me busca, yo no lo busco. No, es que nuestra unión no está en nuestra forma de buscar a los demás, sino de quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Nuestra unión está esto, me caiga bien aquel o no me caiga bien, lo siento, pero estamos unidos a Él, porque somos un cuerpo, ¿sí o no? A mí no me cae bien aquella persona, bueno, está bien, no te vamos a decir, no, tiene que caerte bien, no, pero no puedes hacer nada en contra de lo que ya son en Cristo Jesús, amén, para que así no construyamos basado en un fundamento que sea basado en lo que yo hago o en lo que yo siento, en mis emociones, sino en quienes nosotros somos en Cristo Jesús, porque Dios habló bien de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Aún ni el pecado pudo traer una consecuencia, nos separó, pero nunca dejó Dios hablar bien de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos habló. ¿En quién nos habló? En Cristo Jesús. Si Dios
el hombre falla y Dios hablara mal de nosotros, Dios iría en contra de lo que habló con el Hijo. Porque el propósito interno entre quién está, entre el Padre y el Hijo. Así tú te enojes con tu hermano, te molestes con aquel, Dios sigue hablando bien de tu hermano. Porque lo que nos sustenta como cuerpo no es lo que hacemos, sino quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso digo, de nosotros se tiene que salir todo sentido de culpa, de condenación, de inferioridad, de yo no soy parte. Todos somos parte porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso les digo, no es basado en lo que tú haces ni en lo que sentimos, que nosotros tenemos una relación correcta o una comunión correcta, sino es porque estamos en Cristo Jesús. Tenemos comunión los unos con los otros, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Amén. A todos somos aceptos. Por eso tu identidad cuando entres en ese lugar, en un lugar de reunión, entra siempre que tu identidad es Cristo. No el pastor, no el ministro, no el líder de esto. No, es Cristo Jesús. ¿Sí o no? Siempre entra con la cara en alto. Porque tu identidad es Cristo Jesús. No es el hombre, no es la persona que el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro. No es tu identidad. Tu identidad es Cristo Jesús. Ustedes dirán, pero eso no pasa aquí, pero pasa en otros lugares. Y sé que nos escuchan. Muchas veces servimos en un lugar porque queremos agradar a los hombres. Y no servimos porque ya somos agradados. Muchas veces vamos a un lugar porque queremos que nos miren bien. O muchas veces, más peor tantito, dice alguien, es que queremos ir a un lugar para asegurarnos que estamos bien con Dios. Y nosotros ya estamos en paz con Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que primero que yo debo entender para estar en paz con mis hermanos? Que tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Y así vamos a ir creciendo en que tenemos paz con todos los hermanos. Pero debemos entender algo. Estamos bien en paz con Dios. Así ya no usaré a mi hermano para yo estar en paz con Dios, sino yo estoy en paz con Dios. Digan conmigo, paz con Dios. Por eso la Biblia dice que Él es nuestra paz. La Biblia también le llama el Evangelio de la paz. Paz con Dios. A ver, no es una pregunta así, pero ¿estamos en paz con Dios? ¿Estamos en paz con Dios? Amén. ¿Qué pasa si fallas? Estoy en paz con Dios. Para empezar a renovar nuestro entendimiento debemos saber que nosotros estamos en paz con Dios y que nuestro espíritu está perfecto delante de Él y que somos aceptos en el amado totalmente. Así renueves tu mente o no la renueves, tú estás en paz con Dios. Para que empieces a construir correctamente debes saber conocer correctamente quién tú eres en Cristo Jesús. Si no entiendes quién tú eres en Cristo correctamente, vamos a empezar a edificar incorrecto. Porque vamos a buscar la edificación basada en lo que yo hago o basado en lo que yo siento. Y tarde que temprano, todo lo que yo hago y todo lo que yo siento se va.
¿Sí o no? Aquí mi hermano, yo sé, Efraín, trabajaba de demolición, ¿sí o no? ¿Cuánto se tardaría para demoler este edificio? 2 días. ¿Cuánto se tardaría para construirlo? Por eso es que muchas veces nosotros cuando vamos construyendo lo ponemos todo basado en nuestros sentimientos y en nuestras buenas obras. Y construimos 10 años una relación con Dios según nosotros en lo que hacemos. Pero con una falla sientes que todo se colapsa. ¡Pum! ¿Por qué? Porque tu paz con Dios no estaba basado en quién tú eres en Cristo, sino estaba basado en qué yo hacía para Dios. Por eso 10 años se puede venir abajo en un día. Por eso es que hay muchas personas condenadas hoy en día que ya no quieren saber nada de nada, que ellos ya no quieren seguir. ¿Por qué? Porque fallaron una vez, porque nunca entendieron que su paz con Dios no estaba basada en lo que hacían, sino en lo que ellos eran en Cristo Jesús. Y nosotros debemos entender, antes de construir, que nuestra paz con Dios no está basada en tu acción o en tu sentir, sino en quién tú eres en Cristo Jesús. Que Él te ha conocido, que eres santo y sin mancha, que eres justo y que te ama, que dice, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, porque nosotros somos aceptos en quién, en el amado, como dice Efesios, aceptos en el amado. Dios le dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, y nosotros estamos en Cristo, igual como le habla al hijo, nos habla a nosotros. Nosotros somos sus hijos amados en quien Dios tiene complacencia. Ahora alguien dirá, sí, pero Dios no está complacido con tus acciones. Pero lo que Dios quiere que seas entendido primeramente es quién tú eres en Cristo Jesús. Porque a Dios no le gusta que busquemos fuera de lo que Él es ser alguien delante de Él, sino que Él quiere que entendamos que en Él es que nosotros somos. Por eso la Biblia, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Que no nos movamos en que lo que yo hago para Dios, sino que siempre me muevo en lo que Él ya hizo por mí. Que nuestro caminar no sea el caminar de hacer algo para Dios, no, que nuestro caminar sea lo que Él ya ha hecho por mí en Cristo Jesús. Que mi identidad, caminar por este tiempo, no sea tratando yo de agradar a Dios, sino caminando en que ya soy agradado por Dios. Por eso la renovación del entendimiento debe empezar siempre con entender quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Muchas personas les predican media hora de gracia y ya pensamos que la gente ya es entendida de todo y que tiene que renovar su entendimiento. No puede funcionar así. No puede. Hemos visto los últimos días cuánto tiempo se pasó Pedro enseñando. 3 años. Y enseñaba, no crean que enseñaba miércoles y domingo, enseñaba constantemente. Y aún así, enseñando constantemente, aún en él había eso, que iban a entrar personas que los iban a confundir. Pero él nos encomendó a una palabra. ¿Y esa cuál palabra? A la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para edificarnos y darnos herencia. Porque la palabra de la gracia no se basa en ningún mérito humano, ni en un sentimiento humano, sino solamente en la obra de Cristo Jesús. Nuestra edificación no tiene que tener alguna obra de nosotros, sino simplemente tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús, para que pueda crecer y prevalecer. Pero ¿qué es lo primero que debemos entender? De quiénes nosotros somos en Cristo, nuestra identidad en Él, para poder renovar nuestro entendimiento. Si nosotros quitamos el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, bueno, vamos a decir el Nuevo Testamento, ¿okay? No es lo mismo Nuevo Pacto y Nuevo Testamento, vamos a decir Nuevo Pacto, Escritura, desde Mateo para adelante. Y queremos renovar nuestro entendimiento con el Antiguo Testamento. ¿Qué va a pasar? En el Antiguo Testamento habla de Jesús.
Pues se puede ver a Jesús, pero no nos da identidad en Cristo Jesús. Solo nos ve como personas que esperan algo de Dios, reciben bendición de Dios, pero no tienen identidad con Dios. Y Dios se movía basado en pactos y siempre había un animal de por medio para que, sí o no, hubiera perdón de pecados, pero ¿había perdón de pecados en el antiguo pacto? Sí, pero no se podía quitar el pecado, solamente los cubría. ¿Podremos renovar nuestro entendimiento a eso? No, porque ahí no nos da identidad. Pero cuando vamos al nuevo pacto, ahí está nuestra identidad. Ahí está lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Desde ahí, desde esa posición, podemos decir, desde esa identidad de quién nosotros somos en Cristo, empezamos a edificar o a renovar nuestro entendimiento. ¿Estamos siendo claros? ¿Quién soy yo en Cristo? Pregunta, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Santo y sin mancha. No puedo ver eso en el antiguo pacto, lo veo en el nuevo pacto. ¿Quién yo soy en Cristo Jesús? Tu aceptación no está basada en tu acción, sino en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. ¿Puedo renovar mi entendimiento? Sí puedo, pero basado en el fundamento correcto. No nomás es renovar tu entendimiento, sino dónde lo vamos a fundamentar esa renovación de nuestro entendimiento. ¿En tus buenas obras? ¿En tus buenas acciones? ¿En tus sentimientos? ¿O en quienes nosotros somos en Cristo Jesús? Por eso primero vemos Efesios, que habla desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios te conoció. Vamos a leer el 5. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Ahora, ¿Dios por qué lo hizo? Porque por su voluntad, por la complacencia de su voluntad. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que servir, tienes que venir, tienes que hacer esto? Y muchas veces nosotros lo pensábamos, sí tengo que hacerlo, porque es la voluntad de Dios. Pero muchas cosas de lo que hacíamos no era la voluntad de Dios, era la voluntad de la religión cristiana y no de la voluntad de Dios. Dios obra en nosotros el querer como el hacer, ¿según qué? Según su buena voluntad. So, Dios ¿cómo obra en el hombre? ¿Según el capricho de alguien o según la buena voluntad de él? ¿Por qué a veces las personas no quieren servir? ¿Por qué no quieren venir? ¿Por qué no quieren estar? Porque se les ha obligado a venir, se les ha obligado a servir y se les ha obligado a estar. Y le decimos, pero si Dios pone en él el querer como el hacer. Sí, lo pone él, pero ¿basado en qué? En su buena voluntad. Dios no está comprometido a poner en las personas el querer como el hacer según el capricho del hombre humano. Por eso vemos personas de ese no quiere servir, ese no quiere venir. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Porque nosotros primeramente debemos estar enseñándole su buena voluntad. Y esa buena voluntad es la que va a producir en ellos el querer como el hacer. Tu capricho, perdóneme si alguien me escucha, ministro, lo que sea, pero el capricho de los ministros no produce el querer como el hacer, como su buena voluntad. Por eso vemos a la gente, dicen, no quiere servir, los condenamos, los juzgamos, los criticamos. ¿Por qué? Porque no quieren hacer nuestro capricho.
pero nosotros somos responsables, les estamos enseñando su buena voluntad. Y esa buena voluntad es la que va a producir en ellos el querer como el hacer. A veces cargamos a la congregación por otros lados que no es su buena voluntad, sino que las cargamos por donde es mi capricho, mi visión, mi deseo, mi propósito, pero no es su voluntad, su propósito eterno, su designio de su voluntad, lo que Él quiso hacer en Cristo. Lo que la persona debe saber y entender es que el propósito eterno de Dios para con ellos en Cristo Jesús, su buena voluntad para con ellos. Eso va a producir en ellos el querer como el hacer. No nomás es Dios pone en mí el querer como el hacer, pero él solo se mueve según su voluntad. Entonces, ¿yo qué es lo que le debo de hablar a la gente? La buena voluntad de Dios. Y esa va a producir en ellos el querer como el hacer. O sea, ya no es mi capricho obligándolos. ¿Sí o no? Miren, como personas que estamos acá, podemos obligar a la gente a hacer nuestros caprichos. ¿Sí o no? El hermano se ríe. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Eso es lo que queremos, es que la iglesia salga de esa mentalidad, de que aquí no vienen a ser manipulados o controlados por alguien, sino aquí primeramente tienen que ser entendidos en quiénes son en Cristo y de ahí edificados en el conocimiento pleno de la verdad presente. Todo tiene su proceso, podemos decir, pero tiene su orden. Nadie construye una casa empezando por el techo. ¿Se podría? No se puede. Y si se pudiera es ilegal, no es así. Eso es una obra que no es conforme a la obra de Dios, pues. Dios primero pone el fundamento. ¿Y el fundamento quién es? Cristo Jesús. Desde ahí empezamos a edificar. Por eso nosotros estamos edificando, somos edificadores. No somos inspectores, somos edificadores. Cuando vengan acá, nunca se vean que son inspeccionados por nosotros, sino que somos que edificados. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos ido a un lugar donde sentimos que tenemos que entrar y como que nos miran como con inspección, de arriba para abajo, cómo vienes vestido, a qué hora llegaste, por qué no has venido, por qué no te hemos visto, por qué ya no nos hablas? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos estado en ese lugar? Y en vez de ser edificadores, somos ¿qué? Inspectores. ¿Sí o no? Pero la Biblia nos dice algo. Cada quien mire cómo sobre edifica. No dice cada quien mire cómo su hermano edifica. No dice así. Dice cada quien mire cómo sobre edifica. O sea, yo debo inspeccionar solamente mi forma de edificar. Pero no tengo derecho a mirar la forma de que él está edificando. Somos edificadores, pero no somos inspectores de las obras de los demás. Somos edificadores, no inspectores. Pero cuando estamos en un lugar que parece el inspector, que a las personas, honestamente, no les puedes mirar ni a los ojos. Personas que son oprimidas, controladas, llegan a un lugar y al líder no lo pueden mirar ni a los ojos. ¿Por qué no lo pueden mirar a los ojos? No es porque le tenga respeto, sino es porque le tiene temor. Porque piensa que algo mal de él va a decir. Y no es que lo tenga la persona de decirle algo malo, es que en su manera de pensar, él así piensa. Y no es que lo sea, no lo es. Yo veo la cara aquí, pero parece que a todos nos ha pasado por ese momento, ¿sí o no? Los que son mamás, a ver sus hijos cuando cometen un error, sí o no, no llegan con esa libertad, sino que llegan con la cabeza agachada, como que algo anda mal, ¿sí o no? Yo soy padre, yo tengo una hija, y mi hija muchas veces se equivocó, y no venía con la actitud de felicidad, venía con una actitud no de miedo, sino de
O miedo puede ser porque pensaba que yo la iba ¿qué? A regañar. Pero esa no es una mentalidad de un hijo de Dios, sino esa es una mentalidad caída. Y nosotros no estamos renovando nuestra mentalidad a algo caído, sino algo que es perfecto en Cristo Jesús. Digan conmigo, yo soy perfecto en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y Dios no te conoce fuera de Cristo. Así es que eres perfecto para siempre. Alguien va a decir, ¿qué pasa con mis acciones? Estás siendo perfeccionado, pero debes entender que ya eres perfecto. Alguien dice, yo quiero caminar en santidad. Sí, pero tienes que entender primero que ya eres santo delante de Él. Para que tu caminar en santidad no sea para agradar a Dios, sino simplemente sea un fruto de lo que ya eres en Cristo Jesús. Punto. Porque Dios sabe oler entre obras y entre frutos. Dios sabe oler. Y Él sabe cuando tu forma de actuar es conforme a tus obras. Y Él sabe oler con lo que tu forma de andar es conforme a su Hijo en ti dando fruto. Dios lo conoce. A Dios no lo podemos engañar. ¿Sí o no? Tú me puedes decir, yo soy un hombre portado, yo soy bien una buena persona y todo. Pero eso puede ser una obra tuya. Pero no sé, es un fruto del Hijo de Dios impartido en nosotros como vida dando fruto. Y Dios sabe distinguirlo. Y el que sí es inspector, podemos ir para que no que sea, pero sabe distinguir entre lo que es y lo que no es Dios. Pero al hombre lo podemos engañar, ¿sí o no? Sí. Por eso tú puedes creerle a una persona que te abraza y te dice te amo, pero pues su forma de accionar se ve real. Pero ¿será que es del fruto de Dios, del Cristo que está en él, o simplemente es una obra de su carne? Porque se puede imitar, ¿sí o no? ¿Quién es el que imita? Satanás quiere imitar lo que verdadero es de Dios. Él siempre ha querido ser un imitador, pero no es imitador que tenga la verdad, sino quiere pensar que la tiene. ¿Sí o no? ¿Quiere ser como Dios, sí o no? ¿Quiso ser como Dios, sí o no? Por eso el engaño más que el diablo siempre ha querido hacer es tratar de hacer las personas o hacer que las personas sean unas personas imitadoras, pero no unas personas que en esencia vivan la vida de Dios que está en ellos. Y esa vida se vive solamente por el Cristo que está en nosotros, glorificado, resucitado. No es por un montón de reglas y normas, sino es por Cristo viviendo en nosotros. Esa es la vida que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo ahora en la carne ya no lo vivo yo haciéndolo, queriéndolo hacer, sino es por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo ya se entregó. Ya está el Hijo impartido. Ese es el Hijo que va a dar fruto. Y el fruto que Dios le agrada. Por eso no te frustres, no te estreses. No veas que alguien dice, oh, es que esa persona mira cómo es. Esa persona sí es hijo de Dios. No, es que tú eres hijo de Dios. Vengas o no vengas, sirvas o no sirvas, tú eres hijo de Dios. Ahora alguien dirá, no, es que tienen que enseñarle también que el servicio es bueno. Sí, pero desde un entendimiento de que son hijos de Dios entendidos. Porque un hijo que no es entendido de que su identidad es Cristo, va a buscar identidad basada en su liderazgo, en lo que hace y en lo que no hace, en lo que deja de hacer, en lo que ayuda, en lo que no ayuda. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos pasado por ahí? Yo lo he pasado. Y he sostenido mi relación con Dios basada en lo que yo hago para otra persona. Pero cuando lo dejo de hacer, siento que ya no soy hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no entendí que ser hijo de Dios no está basado en lo que yo pueda hacer, sino está basado en que Él me amó y me adoptó como hijo suyo según el designio según el designio de su voluntad, porque Él me amó y así lo hizo. Es un acto de gracia, no un acto de obras que yo pueda haber hecho. Amén. Vamos a ir terminando.
Vamos a Segunda de Corintios, terminamos ahí. Quiero tocar esa parte. Y terminamos. Porque ya hicieron señas ya, porque necesitamos grabar con tiempo, porque las redes sociales ya ven que no te dejan meter más de lo que no es. Amén. Así es que vamos a 2 Corintios 5:16. Y quiero acabar con esto. ¿Todos están ahí? De manera, dice, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Ya no lo conocemos así. Ya no. Ok, ¿qué nos da a entender esto? Que nosotros ya no tenemos una identidad basada en nuestro exterior, sino en quienes nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver el 17. De manera que nosotros, al 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A ver, ¿qué dice la Reina Valera el 16? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién tú eres? Digan conmigo, una nueva criatura. ¿Dios me conoce como vieja criatura? No. Cristo según la carne sería Jesús. Pero nosotros ya no estamos en Jesús, estamos en Cristo. Amén. Jesús es el hombre caminando en la tierra, pero Cristo es el resucitado, sentado a la diestra en los lugares celestiales y juntamente con Él. Pero Dios no nos conoce como terrenales, ni como en Adán. Dios ya no nos conoce así. ¿Nos conoce en quién? En Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Y eso es muy importante entender. Pues tú estás reconciliado con Dios. Pero cuando hablamos de reconciliación, ¿cuántos han estado enojados con alguien? ¿Y cuántos se han reconciliado? Ya le hablan y todo. Pero esta reconciliación no está basada en que Dios estaba enojado y ahora está contento. No, esta reconciliación es que la vieja creación ha pasado y nos ha hecho una nueva creación que es compatible con Él. Esta reconciliación no es que me caías mal, ahora ya me caes bien. No, esta reconciliación es que la vida misma del Padre, de Dios, se hizo uno en nosotros. Por eso es que nos hizo una nueva criatura. Por eso la reconciliación no tiene que ver con que Dios estaba enojado y ahora está contento. No, es que ahora somos uno con Él porque somos una nueva criatura. ¿Dios se podía hacer uno con los antiguos? No se podía. ¿Por qué? Porque no son nuevas criaturas. Pero nosotros nacidos de nuevos como nuevas criaturas, ¿qué? Somos uno con Dios. Esa es la reconciliación. ¿Pero por qué esa es la reconciliación? Porque Él así nos había conocido desde antes de la fundación del mundo. Por eso se llama reconciliación. Porque Él ya nos había conocido en Él desde antes de la fundación del mundo. Santos y sin mancha delante de Él.
Por eso cuando entendemos todo esto, ya no buscamos reconciliación en nuestras acciones, ni nuestros buenos sentimientos, sino en quienes nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Y todo esto proviene de quién? 18, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confirmó y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es esa palabra de la reconciliación? El Hijo impartido en nosotros. Porque no, y nos dio. La Reina Valera dice creo que nos dio, pero aquí se puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo dice la Reina Valera? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En esta versión dice, nos confió, dice, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién es esa palabra? Cristo. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. No es simplemente una palabra que alguien habló, es una vida impartida en nosotros. Y esa vida es Cristo. Por eso es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recuérdense, nosotros tenemos una doble habitación. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Uno con Él. Por eso es que estamos reconciliados. ¿Tú crees que después de una sangre derramada y de un pago, de un sacrificio perfecto, sería nomás para que Dios se le quitara el enojo? ¿Tú crees que para eso nomás lo hizo? No, Él lo que siempre ha querido es su propósito eterno, ser uno con nosotros. Porque nos conoció santos y sin mancha delante de Él. Uno con Él. O sea, Dios se niega a vivir sin lo que Él se había propuesto hacer en Cristo. Ser uno con el hombre. Por eso es que su propósito eterno se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo. Cuando nosotros nos sometemos a ese propósito eterno, todo empieza a funcionar porque el propósito eterno emana un poder basado en la voluntad de Dios. Por eso todo empieza a funcionar correctamente, todo empieza a funcionar a su perfección. ¿Por qué? Porque está basado en su propósito eterno. Nosotros no predicamos un capricho ni una visión de hombre, sino el propósito eterno. ¿Qué es lo que Dios respalda solamente? Dios no respalda el capricho de los hombres. Tú me puedes decir, es difícil terminar en 10 minutos, es difícil decir, pues no es confiable que alguien te diga, Dios es bueno y Dios va a cumplir todo lo que tú quieras. Pero si no está basado en su propósito eterno, ¿crees que Dios lo va a hacer? Porque Dios está comprometido con una sola cosa, con su propósito eterno. Ahora alguien va a decir, entonces Dios es caprichoso porque nomás quiere hacerlo de Él. No, es que en su propósito eterno está toda la plenitud para nosotros. No va a haber, mira, te digo esto, no hay un deseo humano tan bueno como el deseo de Dios para los hombres. Así es que nunca pienses de Dios que si Él quiere hacer todo basado en su propósito eterno, nunca pensemos que nuestros deseos son mejores que los de Él. Jamás. En su propósito eterno está el deseo perfecto de Dios para con el ser humano. Más de lo que puedas pensar o imaginar. Por eso es que su buena voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú puedes decir, yo estoy deseando tener esto, y Dios dice, sí, pero yo tengo mucho más. Porque no está basado en ese capricho,
sino basado en mi propósito eterno. Y el propósito eterno lo respalda con poder. Todo empieza a obrar. Por eso en Romanos dice, todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está. Más claro ni el agua. Tú puedes decir, no, es que Dios ejemplo que les ponía, vamos a un lugar y queremos abrir otra obra. Y Dios dice, pero eso es tu capricho tuyo. No es el deseo que yo tengo para ti. Porque a veces como ministros, y esto nos va a ayudar como ministros, queremos tener muchas obras. ¿Por qué? Porque buscamos reconocimiento, sí o no. Y a veces queremos el nombre de apóstol, porque tiene obras por todos lados. Pero un apóstol no es una persona que levanta iglesias por todos lados. ¿Qué es un apóstol? Para que los que quieren ser apóstoles se les quite su apostolitis, si alguien ahí. Es una persona que edifica. Pablo no dijo, yo como apóstol levanté 20 iglesias. No levantó muchas. Comparado con los que han levantado, Pablo se queda corto con todos los que andan acá. Pero ¿qué era su apostolado? Poner el fundamento y edificar. Si tú tienes una iglesia que está edificada en Cristo, en la verdad presente, no te voy a decir que lo seas, pero eso es ser mejor un apóstol que cualquier que anda por todos lados queriendo levantar obras por todos lados. Porque si tú no puedes edificar la que tienes ahí, porque piensas que ser apóstol es levantar obras por todos lados, no, es edificar las que tienes. Si tienes 10, 20, 30, edifícalas. Ponles fundamento. Edifícalas en la verdad presente o confírmalas en la verdad presente. Dales identidad. Dales a conocer su identidad. ¿Quiénes son en Cristo Jesús? Alguien dijo, preferimos tener 20 entendidos que 20 personas ahí acumuladas. Porque esto crecimiento no es cuestión de números, sino es entendimiento de quiénes nosotros somos en Cristo. Y ese Cristo resucitado en nosotros es el que va dándonos crecimiento y es el que va a dar fruto en nosotros. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como miro a Jesús cara a cara, a la misma imagen de Él soy yo, voy siendo transformado a la misma imagen de Dios como por el Espíritu. ¿Qué es lo que debo hacer? Entendido de quién yo soy en Cristo. La transformación la da Él. ¿Cuál es mi trabajo? La renovación de mi entendimiento. Nadie puede ser transformado así. Necesita ser entendido. Y Dios quiere que seamos entendidos en quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso cuando hablamos aquí en Corintios, estamos reconciliados. Y esa reconciliación no es que estaba enojado y ahora ya no. Es que ahora somos uno con Él. Somos una nueva criatura. Se llama reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios nos conoció en Él antes de la fundación del mundo. Todo se va a alinear al propósito eterno. Cuando nosotros empecemos a entender ese propósito. Pero Dios no cumple caprichos. Dios no está comprometido con el capricho del hombre. Y puede ser bueno, y puede estar involucrado en queremos ganar gente, sí. Pero ¿por qué queremos ganar gente? Si así se le dice, ¿no? Llamar gente, ganar gente. A veces ya como examinamos las formas, pero son frases que traemos, pues, de antes que hemos aprendido a ganar gente. No sé si ganar gente sea algo correcto de decir, pasado de la luz que tenemos, pero lo examinaremos. Pero así lo dije ahorita, ¿ok? Pero si ganar gente, ¿por qué queremos ganar gente? ¿Por qué queremos que la gente venga? ¿Por qué queremos? ¿Para que vean que somos muchos? Yo sé que a veces entiendo como pastor, y yo sé que como pastores, cuando vienen 2, 3, sí hay un sentido de dónde están los demás. Pero no es porque queremos ver mucho, es porque queremos que ellos entiendan y edificados en la verdad presente. Y hay un beneficio.
es poder ¿cómo es? Participar de todo lo que Dios nos ha dado. Porque, pues sí, yo soy una nueva criatura y todo lo tengo en Él. Pero el entendimiento te da participación. Por eso todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas, dice. Mediante por su divino poder, mediante el ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y más adelante dice, y nos hizo participantes de la naturaleza divina. ¿Tenemos la naturaleza divina? Amén. Todos tenemos la naturaleza divina, pero muchas veces no participamos de la naturaleza divina. ¿Sí o no? Es como que tienes en tu mesa todo ya, y es tuyo, y te pertenece, y Dios dice, participa. Pero ¿cómo voy a participar si ignoro que los tengo? Pues por eso es importante entender qué es lo que ya tengo todo en Cristo Jesús para participar de ello. Participar no es que Dios te la da, participar es que ya las tienes y tomas de ello. Tomas, participas. Como participamos de una buena comida, como vamos a ir ahorita, vamos a participar. ¿Sí o no? Participantes de la naturaleza divina. Naturaleza divina. Amén.